El tema que vamos a hablar el día de hoy es sobre el fundamento del honor bíblico. El fundamento del honor bíblico. El honor bíblico tiene que ver con reconocer la imagen de Dios y la soberanía de Dios. Así que la base lógica del honor y cómo Jesús restauró nuestra capacidad de honrar. Vamos a estar estudiando acerca de este tema. Punto número 1, definición teológica del honor. El honor no es simplemente respeto, es la valoración del peso. Esta palabra, peso, en hebreo es kabod, con K, kabod. Es decir, es la valoración del peso de una persona. ¿Sí? Entonces, honrar es reconocer el valor que Dios ha depositado en alguien. Eso es muy importante, reconocer el valor que Dios ha depositado en alguien. La fuente de honor, pongan allí, fuente de honor. Honramos porque Dios es el dador de la dignidad. Por eso honramos. Él es el dador de la dignidad. Por eso la Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Entonces, todos merecen respeto y todos merecen honra. Es el diseño bíblico. Punto número 2. Pongan allí historia bíblica. Es decir, la historia que respalda la honra. Hay una historia muy contundente que es Primera de Samuel, capítulo 24, que habla acerca de David y Saúl en la cueva. Yo estoy seguro que han escuchado sobre este mensaje, que allí en lugar de tomar David la justicia por su mano, ¿sí?, en matar a Saúl, lo que hizo David fue que decidió honrar la posición de Saúl. No por el carácter de Saúl, porque si hubiese sido por el carácter lo hubiera matado, sino por la unción de Dios en él. Y cuando hablamos de unción, es que Dios estaba con Saúl en el sentido de que él fue el que lo escogió, él fue el que lo posicionó. ¿Sí? Así que David no estaba honrando el carácter de Saúl porque, repito, si hubiera sido por el carácter, pues lo hubiera eliminado y tuvo la oportunidad de hacerlo, pero no lo hizo porque respetaba a Dios. Entonces, honrar es respetar a Dios. Por eso tenemos que reflexionar en algo muy importante. El honor es una prueba de nuestro carácter, no del merecimiento del otro. Es decir, de que no honro a una persona o doy honor a una persona porque se lo merezca, sino porque es el reconocimiento de lo que Dios está haciendo con esa persona. Hay un dicho en esta tierra que dice que uno no es monedita de oro para caerle bien a todo mundo, ¿cierto? Y uno puede inclusive ayudar a mucha gente, bendecir la vida de muchas personas, estar fiel para ellos años o más poquito, lo que sea, pero puede que las personas que no saben honrar eso, no saben valorar eso, pues no aprecian y eso lo demuestran. Así que lo tremendo es que el honor y la honra en la Biblia no está basado en que una persona se lo merezca, sino que está basado es en la posición de la persona. Y vamos a ir mirando ejemplos de personas que no honraron, sino que se quisieron fue levantar contra aquellas personas que no merecían ser honrados, pero Dios los había puesto. Y eso es de mucho respeto. Punto número 3, el modelo de Jesús. El modelo de Jesús. Jesús
Y su modelo es honra en la humildad. Miremos por un momento cómo Jesús, siendo el Rey de Gloria, se despojó a sí mismo y honró al Padre a través de la obediencia absoluta, incluso hasta la muerte. Eso es honrar, ser obediente en todo. ¿Cómo podemos aplicar esto a las personas que estamos hoy aquí reunidas? No buscamos honra propia, eso no se busca, ¿sí? Sino que buscamos reflejar la imagen de Cristo en nosotros. Entonces, he conocido personas, perdón un momento, he conocido personas que, por ejemplo, les entrega a uno un liderazgo y dicen, pero es que no me hacen caso, pero es que no me ponen cuidado. Eh, la honra y el honor, eso, ese peso viene con el tiempo, con el tiempo. Eso no es de un día para otro, ¿sí? Y eso es muy importante entenderlo, como un negocio para consolidarse se necesita tiempo. Por eso nunca desistan en sus negocios y van a dar fruto en todo lo que hagan. Amén. Juan capítulo 8, versículo 50. Aquí hay una escritura clave, como el Señor Jesucristo, en esa humildad tan hermosa, dice, yo no busco mi gloria, mi propia gloria. Perdón, no, dice, yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Pero mira lo que dice el Señor aquí en la escritura, yo no busco mi gloria. Entonces, nosotros debemos tener esto muy claro. No buscamos nuestra gloria, porque ese es el ejemplo que el Señor Jesucristo nos ha entregado. Amén. Muy bien. Pongan allí el honor en el cuerpo de Cristo. El honor en el cuerpo de Cristo. El honor es algo que activa la bendición y mantiene la salud de un equipo de trabajo. Donde no hay honor, es muy complicado, ¿sí? Donde no hay honor, no hay valor ministerial, no hay valor en la posición que Dios le ha delegado a las personas, porque no hay honor. Entonces, el honor tiene una ley de recompensa. Pongan allí, ley de recompensa en el honor. Mateo capítulo 10, versículo 41. Mateo capítulo 10, versículo 41. Dice, escuchen aquí, el honor tiene ley de recompensa. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. ¿Sí? No hace énfasis como tal en, es que tiene que ser profeta, no. Discípulo. ¿Sí? Una persona que Dios ha escogido para que le sirva. Entonces, aquí hay una dinámica espiritual, algo para ejercitar. La medida en que honras el don de Dios en otros determina cuánto puedes recibir también de lo que tú honras. Gracias, amor. Dios honra a los que le honran. ¿Sí? Sí, pastor, pero es que a los que le honran a Él. Es que honramos a Dios a través de lo que Él nos entrega. Honramos a Dios a través del ministerio que nos da. Honramos a Dios a través de la familia que nos entregó, los hijos. Honramos a Dios también a través de la posición ministerial que Él nos dio para que nos hiciéramos cargo en esa posición. Honramos a Dios a través de todo lo que hacemos, sea de hecho o sea de palabra. Entonces, si no honras al profeta como profeta, no recibes recompensa de profeta. ¿Sí? Pero ya les expliqué. Aquí habla de discípulos. Hay que honrar. Hay una historia bíblica de la honra, del reflejo de la honra y la bendición que causa la honra, que está en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Allí habla de la fe del centurión. La fe del centurión.
Este hombre no era judío, pero entendía el principio de autoridad y de honor. Reconoció que Jesucristo tenía autoridad suprema sobre toda enfermedad. Lo reconoció. Entonces, el honor es reconocer la cadena de mando. Pongan allí, el honor es reconocer la cadena de mando. Eso es honor, eso es honorable. Reconocer la cadena de mando espiritual. Reconocer la cadena de mando también en una empresa. Reconocer la cadena de mando en el negocio que Dios le ha entregado y si tiene empleados. ¿Sí? Entonces, el honor es reconocer la cadena de mando espiritual también en la iglesia. Es decir, de que en la iglesia no hacen lo que cada uno lo que quiere, sino que hay una cadena de mando, hay un respeto. El centurión honró la palabra de Jesús. Presten atención acá. Y obtuvo el milagro que otros por falta de honor se perdieron. Se perdieron ese milagro. Y ahorita vamos a hablar de los enemigos del honor. No quiero adelantarme en ese puntico, pero quiero que hagamos un análisis a través de este tema que les estoy dando. Amén. Ahora pongan allí la honra doble para los que presiden. La honra doble para aquellos que presiden. En el liderazgo, el honor es el aceite que evita la fricción. Es el aceite. Un equipo que se honra mutuamente protege la unidad del espíritu en la iglesia. Porque se honran mutuamente, se valoran, reconocen sus posiciones y las respetan y las hacen respetar. Pero donde hay un equipo, presten mucha atención acá porque todo lo que hemos estado viendo estas primeras semanas es acerca de la estructura dentro de una iglesia, como dice el apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 3, dice para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. ¿Sí? Entonces, todo esto es para aprender a cómo debemos conducirnos. Porque a veces no es que las personas no hagan las cosas bien, no, sino que es falta de formación. Entonces, aproveche esta formación, teniendo la información ya, la palabra que Dios le está dando. Entonces, usted empieza a orar, Señor, yo quiero realmente aprender a honrar. La palabra de ayer fue sobre la unidad, sobre cada miembro, lo importante que es. Entonces, hoy estamos hablando sobre el honor. Entonces, para que haya unidad y poder del Espíritu, tiene que haber honra en los ministerios. Y vamos a ir ahondando. Agárrese duro. No piensen que esto ha sido preparado para alguien. No, vuelvo y les digo, todos los temas ya los he organizado consecutivamente para el primer mes. Y después voy con el segundo mes. El liderazgo debe ser tenido en doble honor. En doble honor. Esto enseña la teología bíblica, la historia de la Biblia. No por arrogancia, sino por la carga del servicio que llevan sobre sus hombros. La carga del servicio que llevan sobre sus hombros. ¿Sí? Por eso, primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí Pablo hablaba a Timoteo cuando aún se estaban escribiendo todas las cartas, ¿sí? Y realmente la función, el nombre de la función de todo tipo de ministerio, como primer lugar fue ancianos, ¿sí? Ancianos. Y esta palabra tenía dos funciones. La primera era gobernar bien, es decir, los ancianos deben aprender a gobernar bien, con el ejemplo, no mandando, sino con el ejemplo. Miren, así como yo lo hago, ustedes háganlo. Porque a veces nos limitamos a ese, pero es que yo ya le dije que hiciera, no, yo lo hago. Si los demás me quieren ayudar, chévere. Y ahí voy descubriendo a quién voy delegando para que lo haga juntamente conmigo. Entonces, tenía la función de gobernar bien, y había
otro prototipo de anciano con el mismo título, que eran los que predicaban y enseñaban, que esos son los que venimos a hacer nosotros hoy como pastores, ¿sí? En mi postura, yo soy pastor y yo soy y gobierno también dentro de la iglesia. Entonces procuro, ¿sí? En lo que más puedo, tratar de ser un ejemplo para poder dejar un legado a mí, a nuestra hija y a los niños de la iglesia y a las personas que sirven a mi lado. Así que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Digan conmigo, los que gobiernan bien van a ser tenidos por dignos de doble honor. Entonces, el honor no se gana por el título. El honor no se gana tampoco de pronto porque yo llevo una semana, no. El honor se gana porque hago las cosas como el Señor Jesucristo me ha enseñado. Amén. Ok, hay tres tipos de honor. Pongan allí honor vertical. Honor vertical. Y este honor vertical está en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 12. Dice que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Honor vertical, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Y hay otro honor, que es el honor que nos debemos unos a otros, el respeto que nos debemos unos a otros. Primero, el honor a Dios. Y Dios así mismo nos enseña el honor unos a otros. Esto es bíblico. Romanos capítulo 12, vamos a leerlo, Romanos capítulo 12, versículo 10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces, el valor a los hermanos y consiervos es una forma de honor horizontal. Entonces tenemos honor vertical, honor hacia nuestro Dios Todopoderoso, pero honor es honra unos a otros, valorarnos con alta estima. Ahora, Hebreos capítulo 13, versículo 17, nos habla del honor a la autoridad. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, la obediencia a nuestros pastores, empezando los pastores principales, todo de ahí para abajito, ¿sí? La obediencia a nuestros pastores, la obediencia a los líderes principales, ¿sí? La obediencia a los ancianos, ¿sí? Pero ojo, hay un requisito. Diga conmigo, que gobiernen bien. Entonces, esto es muy importante. La obediencia es reconocer el diseño de Dios en la iglesia, porque en la iglesia hay un diseño muy contundente que nosotros debemos poner en práctica. Amén. Muy bien. Continuamos. Pongan allí los guardianes del honor, protegiendo el equipo. El enemigo del honor número uno es la familiaridad. Ese es el enemigo. Lo mismo pasa en un negocio. Usted le da confianza a los empleados y mire, como hacen aquí en Colombia, tuki tuki, grave, ¿sí? No debería ser así en la iglesia. En la iglesia debería ser inclusive como en el Señor Jesucristo, que hasta Juan se le recostaba aquí en el hombro, pero Juan no se le olvidaba que él era la autoridad. Entonces, qué bonito que todas las personas que están aquí reunidas de las diferentes iglesias puedan crecer en una familiaridad muy bonita, pero no perder el enfoque de la autoridad que hay en sus líderes principales, porque la familiaridad ocurre cuando dejamos de ver el don de Dios en alguien o el ministerio que Dios ha puesto en alguien
por causa de su humanidad. Ojo aquí, empezamos a ver la parte humana, ¿sí? Ahora entiendo por qué el pastor principal de la iglesia de Corea me dice, me da consejos y me dice, Andrés, deja de saludar tanto, deja de ser como muy familiar con las personas, no seas así porque entonces pierdes la autoridad. Yo no lo entendía porque nosotros en Colombia somos iglesias muy familiares. Pero entonces lo comprendí y logré establecer un balance, un balance. Ya no me suelto mucho en confianza, ahí llevo la riendita poquito a poquito, poquito a poquito, ¿sí? Ya cuando alguien se sale de esa autoridad, pues eso ya es pura rebeldía. Ya Dios tratará con la persona. Amén. Entonces, cuando conocemos demasiado, a un líder espiritual, corremos el riesgo de trivializar su autoridad espiritual. Corremos ese riesgo, ¿sí? La teología nos enseña que Jesús mismo fue limitado en su ciudad natal porque la gente solo veía al hijo del carpintero y no a Jesucristo, el Hijo de Dios. Desen cuenta, cuando regresó a su propia tierra, dice que allí no lo valoraban. Dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su familia, porque había una familiaridad. Así que el honor es la llave que abre los tesoros del cielo. Desen cuenta, aquí hay una llave importantísima para el liderazgo. ¿Por qué no sucedían muchos milagros allí donde Jesús vivía? Porque lo conocían, porque lo conocían. Una persona que lleva 5 años a mi lado, 10 años a mi lado, y se ha familiarizado conmigo y de pronto ha permitido que esa familiaridad, ¿sí? Lo haya desenfocado de lo que Dios le dio a uno, entonces le puede suceder lo mismo que le sucedió a Jesucristo cuando regresó a su tierra natal. ¿Qué le sucedió? Que allí no sucedían muchos milagros. ¡Qué tremendo! Entonces, las personas más cercanas que deberían creer y apoyar y estar ahí y hasta así un dolor de cabeza, pastor, ore por mí que tengo mucho dolor de cabeza, venga. Entonces, importante dato este, importantísimo. Vuelvo a repetir este punto tremendo. Me, me toca mucho el corazón. ¿Por qué? Porque a un líder corremos el riesgo de trivializar su autoridad espiritual. Pero presten atención aquí. Jesús mismo fue limitado, Jesús, el mismo Dios. Entonces, ¿qué le espera a uno con el equipo de trabajo que no sabe identificar la autoridad y la familiaridad, sino que todo lo confunde dentro de la confianza que se le ha dado? Ahí grave. Entonces, a Jesús, cuando llega a su tierra, lo llaman el hijo del carpintero. Así solamente lo llaman. Ese es el hijo, ese no es el hijo del carpintero y el hijo de María. ¿De dónde tiene todos esos milagros? Decía. Eso está en Mateo capítulo 13, versículo 50 en adelante. Eso lo pueden anotar allí y lo leen en casa. Decían, ¿no es este el hijo del carpintero? Y no solamente la familia dejaba de recibir milagros, sino el pueblo también. Dice, allí no sucedían muchos milagros porque el profeta no tiene honra en su propia tierra. Ahora, ¿puede eso cambiar? Allí habían personas que sí recibieron milagros. Claro que sí puede cambiar, pero la mayoría no recibían milagros porque lo conocían, se habían familiarizado con él. Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6, allí nos dice, y no pudo hacer allí ningún milagro y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Entonces uno puede estar rodeado, mis hermanos, de personas que adoran al lado de uno, alaban al lado de uno, sirven al lado de uno, recogen las canastillas llenas de pescado al lado de uno y no creer en lo que Dios le ha delegado a uno como autoridad. Y aquí hay pastores y aquí hay líderes de diferentes iglesias, así que usted vaya meditando, por favor, en todo esto. Amén. Hay un problema en la historia bíblica, en la historia de la Biblia sucedió un problema en Números capítulo 12.
Allí habla de la murmuración de María y Aarón. Entonces, María y Aarón eran hermanos de Moisés. Olvidaron el honor debido a la autoridad que Dios puso en él. Presten atención. Cayeron en la crítica por causas externas, por la mujer de Moisés, porque tenía una mujer cusita. Y pues yo me imagino esa crítica era tan brava, no, pero este hombre predica, pero no aplica. ¿Cómo es posible que nos dice, bajo la ley, se para delante de 1,5 millones de personas a decirnos, ninguno de ustedes se puede conseguir una mujer extranjera porque viola la ley? Y él es el primero que viene y consigue la mujer extranjera. ¿Y qué hace? ¿Qué hacen las dos personas más cercanas? Mírelo, predica pero no aplica. Pero ¿qué hace José? Josué, ¿qué hace? Solo camina con él. Porque sabe que fue Dios quien los cogió desde el principio y Dios era el único que lo podía quitar hasta el final. Entonces la deshonra empieza en los labios. En los labios. Verifique sus labios, cómo habla de los demás, qué le molesta de los demás, cómo los labios. Uy, eso muestra mucho. Por eso el Señor que es Pablo decía, sean tardos para hablar y prontos para oír. Decía el salmista, el rey Salomón, el hombre más sabio, decía, oirá el sabio y aumentará el saber, en Proverbios capítulo 1. Oirá el sabio y aumentará el saber. ¿Sí? El dicho que dice, el pez muere por su boca. Y allí le estaba sucediendo eso a Aarón y a María. ¿Sí? ¿Y qué hizo Dios? Les recordó que el honor se debe a la elección divina, no a las preferencias personales. Escuchen aquí. Hay algunas personas, yo he conocido en el camino de este peregrinaje, que uno viene y sirviendo y sirviendo y sirviendo, y de repente se levanta alguien, pastor, pero ¿por qué no le da la oportunidad a ese, que ese es así, ese es así, y ese es así? Y hasta quisieran quitarlo a uno. Pero gracias a Dios que fue el que lo escogió a uno. Ahí es donde uno se queda calladito y uno solamente sigue avanzando. Porque Dios le dio a cada uno lo que tiene que darle. Y nadie se lo va a quitar. Él es el único que se lo puede quitar. No hay nadie más. Entonces, Dios le recuerda a Aarón y a María que el honor no se debe a que el honor se debe a la elección divina. Es decir, Dios es el que hace esa elección. ¿Sí? Y no la hace por preferencias personales o a ver quién le cae más bien o quién predica mejor. Es más, Moisés era tardo de habla. ¿Y por qué no escogió a Aarón? Porque conocía el corazón de Aarón, de ese cuenta, se levantó contra su propio hermano más adelante. ¿Por qué no se levantó contra los príncipes de renombre? ¿Por qué no escogió a los príncipes de renombre, a los hombres de consejo, como en Hechos, como en Números capítulo 16? Porque Dios ya sabía que ellos también iban a dividir al pueblo. Entonces escogió a Moisés y escogió a un Josué para que caminara con él, que sabía que Josué no lo iba a criticar, no iba a murmurar, no iba a andar en chismes, no iba a andar en nada. Josué estaba enfocado, era, bueno, mi señor, usted dijo que hasta la tierra prometida, pues hasta allá tenemos que llegar, pase lo que pase. Ese fue el mandato de Dios y Él nos guiará. Entonces, eso es honor. Punto de reflexión, pongan allí. Dios defiende a quienes caminan en humildad. Los defiende. Cuando se pierde la humildad, Dios se aleja. En un sentido, no de que se le va del cuerpo, del templo, no que el Espíritu Santo se le aparta, no. Hace como un silencio, porque Dios mira de lejos al orgulloso, al soberbio, pero al humilde lo mira de cerca. Así que el honor hacia el líder protege al seguidor de la disciplina de Dios. Lo protege. Cuando ustedes saben honrar y dar honor a esas personas que Dios ha delegado en sus iglesias, créanme que eso es una protección divina de parte del cielo para todos ustedes. Amén. Hay una escritura clave en Números capítulo 12, versículo 8, donde Dios habla a Aarón y a María y les dice,
¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Porque habían hablado de él. Mire, se metió con una mujer cusita. Nosotros predicamos más la palabra, decía Aronia y María. Nosotros también hablamos de parte de Dios. Ah, ¿quién es este? ¿Qué es lo que se cree? Tras de que se consigue una mujer cusita, nos dice que no hay que hacer esas cosas, pero él mismo las hace. No, 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 no. ¿Sabe qué? Saquémoslo del pueblo, saquémoslo de la congregación, que nosotros también somos utilizados por Dios. Dice, y lo oyó Dios y les dijo, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Si hay una de las cosas que más aborrece y abomina el Señor es el chisme y la murmuración, los que causan discordia entre hermanos. Tengan mucho cuidado con eso. Si usted causa discordia entre hermanos, Dios lo tiene en la mira. Mire, lo tiene así, porque Él abomina eso. Él abomina que se tire en su iglesia. Él abomina que hagan retroceder su iglesia cuando ha avanzado. Él abomina las personas que hablan mal los unos de los otros. El honor en la corrección y la disciplina. Pongan allí, honor en la corrección y disciplina. El honor no significa ausencia de confrontación, sino confrontación con dignidad. ¿A qué se refiere? Un líder que honra a sus subordinados los corrige para restaurar, no para destruirlos. ¿Sí? Para ayudarlos a restaurar y no para destruirlos. Hay muchas personas que están muy heridas porque lo que hicieron fue destruirle la vida espiritual. Eran tremendos siervos, tremendos hombres y mujeres de Dios, y no supieron manejar la situación con amor, con cariño, con comprensión, y lo que hicieron fue destruirles totalmente la vida espiritual. Y no quieren volver a saber ni de esa misión, ni de esa iglesia, ni de esos pastores. Pero les doy un consejo, perdonen todas esas cosas, porque aún todo eso era necesario. Por eso estamos hoy aquí reunidos, porque para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que Cristo es el modelo. Jesús restauró a Pedro con amor después de su negación, honrando el potencial que aún había en él. Por eso le dijo, apacienta mis ovejas. Y después le dijo, apacienta mis corderos. En el mundo, una persona que no entiende este concepto simplemente hubiera dicho, no, 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 yo que voy a andar escogiendo a él, sí, ya mejor dicho, ya me traicionó, me negó, me dejó botado, hasta habló mal de mí, hasta habló mal de la iglesia. ¿Qué le voy yo a dar una posición a ese señor o a esa señora? Pero Jesús, como los había escogido desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, y ya tenía escrito de que ellos eran los que iban a llevar el evangelio, pues los restauró. Qué lindo haber sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Eso nos dice que Él no nos cambia. Amén. Es un gran privilegio que nos da el Señor a todos nosotros. Entonces tenemos que tener esta escritura clave en nuestro corazón. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, en algún error, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. No dice cójanlo a garrote con la Biblia. Dice, restáurenle con espíritu de mansedumbre. A mí cosa que me da coraje en mi corazón es cuando de pronto alguien falló y no, si el hermano por ahí que le pega su planera espiritual, con palabras como golpes de espada. En vez de dirigirse a esa persona con amor, llamarlo a un lado, no avergonzarle, no dañarle la vida. La otra vez conocí un testimonio de un hombre de Dios que pertenecía a una iglesia y pues él cometió un error dentro de la iglesia. No voy a extenderme hacia qué error cometió, pero el caso es que esa iglesia fue el primer error que cometió así. Y esa iglesia lo expuso allá enfrente, en el púlpito. Lo llamaron así, como suavemente, con cariño y todo, y después sueltan la bomba delante de toda la iglesia. Se le tiraron la vida a ese hombre. Se le tiraron la vida, se le tiraron el hogar, se le tiraron la familia, se le tiraron el ministerio, se le tiraron todo. ¿Por qué? Porque no saben, no supieron manejar las cosas como lo dicen las Sagradas Escrituras.
Entonces hay que tener mucho cuidado porque en eso no hay honor. Hay honor en hacer las cosas como el Señor Jesucristo lo hizo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y aquí es donde viene el porqué. Permítanme, lo busco en mi Biblia. Vamos a leerlo. Vamos, pónganlo allí. Gálatas. Aquí da un porqué. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Ojo ahí. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, aquel que juzga, prepárese para caer en lo mismo y quizás en algo peor. Pero aquel que tiene misericordia y que es honorable ante los demás y ama a los demás, prepárese siempre porque va a tener personas a su alrededor que lo van a ayudar a levantar. Nunca le van a lanzar piedra ni lo van a tirar a un lado. Todo lo contrario. Van a decir, así como esta persona ha estado conmigo en las buenas y en las malas, voy a estar con esta persona también. Esto es muy importante entenderlo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hagan amén así con las manitos. Amén. Así con las manitos. Muy bien. Ok. Puntos de acción para el liderazgo. Puntos de acción. Deben tener honra en la comunicación. Pongan allí, honra en la comunicación. Yo espero que todos estén tomando apuntes y que estén muy, muy concentraditos. Honra en la comunicación. Desde ahora en adelante, comprométase en su corazón en evitar todo tipo de chisme y críticas destructivas. Propóngaselo. Ore para que le coja asco al chisme. Ore. Que el Espíritu Santo lo reargulla en ese momento y le recuerde, no, mijo, no se contamine, no se contamine con eso, no se contamine con eso. Por eso Efesios, capítulo 4, vamos a leer Efesios, capítulo 4, versículo 29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Entonces, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Verifique lo que sale de su boca todo el día. Cuando usted habla con alguien, cuando tiene una conversación, verifique todas estas cosas. Romanos capítulo 12, versículo 10. Romanos 12, 10. Allí habla de la honra en la preferencia. Aprendan a honrar desde ahora con preferencia, no hacer acepción de personas, no, honrar con preferencia. ¿Qué significa esto? Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y una de las maneras más lindas de honrar está en Primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo 8, que es la honra en la lealtad. ¿Qué significa esto? Que ser fieles, incluso cuando el líder o el compañero comete errores, lo ayudamos a salir de eso y no los usamos para destruirlo o para dañarle. Tengan en cuenta muy bien esto. Por eso dice, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor. Es un amor que hierve. Un amor así, como cuando usted pone un agua a hervir y ya está todo así burbujeante. Ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. No dice tapará, dice, o sea, no dice tapará y los dejará ahí tapados. No, dice cubrirá. Esta palabra es ayudará a sanar, ayudar a restaurar la vida de esa persona porque sabe con quién contar a su lado. Amén. Hay una historia, hay una historia sobre un embajador y el lodo. Se cuenta que en un reino muy lejano, un gran rey envió a su mensajero más fiel a una provincia rebelde para llevar un indulto de paz. El mensajero en su camino fue asaltado
Le quitaron su cabello, desgarraron sus vestiduras reales y lo arrojaron a un pozo de lodo. Cuando el mensajero finalmente llegó a las puertas de la ciudad, estaba irreconocible. Estaba sucio, olía mal y sus ropas eran harapos. Los guardias de la ciudad se burlaron de él y lo trataron como a un mendigo. Sin embargo, un joven soldado se fijó en la mano del hombre. Llevaba el anillo de sellos del rey. A pesar del mal olor y la apariencia humillante, el joven soldado se arrodilló y le besó la mano. Los demás soldados asombrados preguntaron, ¿por qué honras a este pordiosero? El joven respondió, no estoy honrando sus harapos, ni su olor, ni el lodo con el que está untado. Estoy honrando el sello del rey que él porta allí en su mano. Y gracias a ese acto de honor, el mensaje de paz fue leído y la ciudad se salvó de la destrucción, porque era una ciudad que iba a ser destruida. Por eso, mis hermanos, a veces los compañeros de equipo en la empresa o en cualquier lugar, o aún en la iglesia, nuestra iglesia a las cuales pertenecemos, o aún inclusive los pastores o los líderes, estarán cubiertos quizás de lodo, de humanidad, a veces hasta de harapos, del cansancio o incluso de errores. Pero no los honramos por su apariencia o perfección, sino por el sello del Espíritu Santo que Dios ha puesto en ellos. Así que honren a sus pastores allí en cada una de sus iglesias. Amén. Muy bien, ya vamos terminando. Pongan allí los 5 enemigos del honor. Cuando usted recibe un tema de estos y usted empieza a leer toda la Biblia, usted empieza a ver el honor claramente. Los 5 enemigos del honor. El primer enemigo es la familiaridad. Familiaridad. Marcos capítulo 6, versículo 4. Ese es el enemigo número 1. Ocurre cuando dejas de ver el diseño de Dios en tu líder espiritual porque te enfocas en sus debilidades humanas. Ténganlo muy presente, por favor. Segundo enemigo, el orgullo. Y pongan allí Proverbios, capítulo 16, versículo 18. Todo esto lo leen en casa. El orgullo busca reconocimiento propio y no puede soportar el éxito ajeno. Donde hay orgullo, el honor muere, porque el honor siempre implica humillarse para elevar a otros. Por eso la Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Así que siempre mantenga con ese corazón. El orgullo emite de que bajamos a otros de donde están y el honor es humillarse para que otros se eleven, como lo hizo Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Siguiente enemigo del honor, la envidia. Y pongan Santiago capítulo 3, versículo 16. La envidia es el cáncer del liderazgo. Un líder envidioso nunca podrá honrar a sus superiores, ni a sus pares tampoco, ni a sus compañeros de equipo, porque ve el brillo del otro como una amenaza. Entonces, si alguien llega a la iglesia y usted ve un brillo en otro muy especial, ahí tiene que verificar qué es lo que siente en su corazón, si siente alegría o siente cosas raras. La murmuración, siguiente enemigo, la murmuración, enemigo número 4. Número 12, del 1 al 10. Lo van a leer en casa. Tienen que meditar en todos estos temas, perfeccionarlos en sus vidas. Hablar a espaldas de la autoridad o de los compañeros drena el peso espiritual del equipo. Lo drena, lo drena. El chisme despoja a las personas de su dignidad ante los ojos de los demás. Lo único que hace el chisme es dañar la vida de los demás. Por eso tienen que ser muy fuertes en esto. Muy fuertes. Números capítulo 12, versículo 1 al 10. Y otro punto que es enemigo del honor es la ingratitud. Ingratitud. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 2.
Cuando olvidamos lo que otros han sembrado en nosotros, sea poco tiempo o sea por muchos años, cuando olvidamos eso, dejamos de honrarlos. La ingratitud cierra las puertas de la bendición que fluye a través del honor. Así que no hay que ser ingratos, hay que ser muy agradecidos siempre en todo. Amén. Muy bien. Ahora pongan allí los 5 amigos del honor, porque el honor también tiene 5 amigos y aquí es donde todos tienen que perfeccionarse. El primero es la humildad y pongan como escritura base Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. Es la base de todo honor. La humildad es la base de todo honor. Solo el que es pequeño a sus propios ojos puede reconocer la grandeza de Cristo en los demás. Es decir, el que no se ve a sí mismo como alguien grande puede reconocer la grandeza de los demás. Cuando ustedes ven a una persona que le gusta delegar a otros, es porque él ve la grandeza de los demás. Así que la humildad nos permite servir sin exigir ser vistos. No nos importa si somos vistos o no somos vistos, porque eso es la humildad. Siguiente amigo del honor, la lealtad. Lealtad. Pongan allí, por favor, todos, lealtad. Y ponen Primera de Samuel, capítulo 20. El honor se prueba en los momentos de crisis. Ahí se prueba el honor. La lealtad es honrar a alguien incluso cuando no está presente para defenderle o cuando está pasando por un proceso de debilidad. Entonces, ¿dónde se prueba la lealtad? Cuando uno no está. Cuando tú no estás allí con esas personas que crees que te honran, si no estás allí y te defienden a capa y espada, wow, qué lealtad. Así que todos aprendamos a ser leales en todo. Amén. Tercer punto, el temor de Dios. Tercer amigo del honor, temor de Dios. Pongan Romanos capítulo 13, versículo 1. Cuando entendemos que toda autoridad es puesta por Dios, honramos a las personas no por quienes son ellas, sino por quien las ha enviado a nuestras vidas y quien las ha puesto para que nos guíen. Importantísimo. Siguiente punto, la generosidad. La generosidad. Esto, muchas personas le huyen a esto, pero conozco personas dentro de nuestra iglesia que, Padre amado, darían hasta la vida por la obra. Proverbios capítulo 3 versículo 9. Allí nos habla mucho del honor. El honor siempre se expresa con acciones y recursos. ¿Sí? Ser generosos en palabras, de afirmación, en tiempos, en siembras, en ofrendas hacia nuestras autoridades, manifiestan, escuchen aquí, manifiestan que realmente reconocemos a estas personas honorablemente. Así que involucren todo en sus vidas para que aprendan a dar ese honor. Y otro amigo muy importante del honor es el discernimiento espiritual. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 16. El discernimiento espiritual es la capacidad de ver más allá de lo natural, de ver más allá. Un líder con discernimiento ve el potencial que Cristo puso en un hermano. E incluso antes de que ese potencial se manifieste, ya está con ese discernimiento. Esto es un hombre de Dios. Esto es una herramienta fundamental en las manos de Dios. Y vamos aterrizando ya. Pueden cerrar sus apuntes, por favor, porque voy a hacerles un cuestionario. No van a responder, solo van a analizar. Me encanta el cuestionario pero quiero que lo hagan con amor y con cariño. Bueno, no se vayan a sentir como, uy, esto me está dando duro a mí, no. Gracias, Señor, necesito esto, esta parte. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Sean agradecidos cuando Dios les habla. Amén. Bueno, vamos con el cuestionario. Ahí voy. Es una autoevaluación sobre el honor. Y ahorita quédese para que haga foro también. Láncese al foro. Vas a responder
con total honestidad allí donde estás, delante de Dios, allí donde estás con el micrófono apagado. Bueno, porque eso es un ejercicio que no es para condenación, sino para restauración. Primer pregunta, ¿cuál es mi reacción cuando mi pastor o líder comete un error visible? ¿Siento el impulso de criticarlo o comentarlo con otros? ¿O siento el peso de cubrirlo en oración y proteger su dignidad, como lo hizo Sem con Noé en Génesis capítulo 9, versículo 23? Segunda pregunta, ¿hablo de mi iglesia o de mis líderes de la misma forma cuando estoy en privado que cuando estoy frente a ellos? ¿Los honro de la misma manera y hablo maravillas de ellos también cuando ellos no están? ¿Por qué? Porque el honor que es solo externo es hipocresía. A eso es lo que se le llama hipocresía. Si usted trata a una persona bien, chévere, cuando está, y habla bien de esa persona, chévere, cuando está, pero cuando no está, se le salen cosas, usted está siendo una persona hipócrita. Entonces hay que quitar eso. Amén. Porque el honor real nace en el pensamiento y en las conversaciones a puerta cerrada. Pongan allí Mateo capítulo 15, versículo 8 para que lo lea en casa. Eso nace en esa puerta cerrada. Ese es el verdadero honor. Siguiente pregunta para analizar. ¿Siento que soy demasiado importante para realizar tareas humildes en el equipo de trabajo? Uy, fuerte eso. Fuerte eso. Escuchen. Si mi servicio depende de quién me está viendo o de quién o de qué tan importante es la tarea, no estoy honrando la obra de Dios ni estoy honrando al Señor, sino que estoy honrando es mi propio ego. Y no estoy diciendo que Jesús es el Señor. Y no estoy haciendo lo que Jesús hacía, que era lavar los pies. En esta pregunta surge una pregunta más. Por ejemplo, agárrense duro. No sé, agárrense de las orejas o de la silla, donde sea. Cuando hay, por ejemplo, oración, vamos a decir que hay oración. Eh, Tomemos el ejemplo de la oración por Zoom. Muchas iglesias tienen oración por Zoom en cierta hora. ¿Le das valor solamente a esa oración cuando tú tienes que orar? ¿O te conectas a la oración siempre, aún tú no seas el que tienes que orar? Ahora los que predican, ¿le das valor a la predicación que hasta invitas a otras personas solo cuando tú tienes que predicar? ¿O invitas también con la misma fuerza a todas las personas cuando tú no predicas y asistes a todas las predicaciones con las mismas fuerzas que cuando tienes que predicar? Son preguntas de mucha reflexión. Ok, siguiente. Uy, esta está poderosa. Cuando recibo una instrucción que no me gusta o con la que no estoy de acuerdo, ¿cómo es mi actitud interna aquí adentro? ¿Qué siento? Porque, mis hermanos, el honor se prueba e inclusive en el desacuerdo. ¿Obedezco con murmuración en el corazón o confío en que Dios respalda la autoridad que Él mismo me dio? Vamos a decir que en este tiempo yo le dijera a usted de pronto que Dios en un sueño me vio, a ver, ¿a quién voy a escoger por aquí? A ver, que yo escoja a David. No, es que mire, David, que me levanté, Dios me dio un sueño y me dijo, ve y buscas a David y dile que vaya al salto del Tequendama y saque un pez. Entonces David va a decir, ¿por qué no va usted? No sé si me hago entender. O David puede decir, de verdad, pastor, en el salto el pescado. Pues yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero Dios le mostró eso. Sí, mi hijo. Me dijo en un sueño que le dijera que usted vaya, que a usted le va a entregar un pez en el salto del Tequendama.
donde dicen que no hay oxígeno, donde dicen que allí no hay vida. Ah, bueno, pastor, si Dios lo dijo, confío en usted, en que Dios se lo dijo. ¿Hay alguien aquí, iglesia? Confío en usted, en que Dios se lo dijo. Entonces, para hacer la obra del Señor, esto no es una democracia en quién está de acuerdo y quién no está de acuerdo. Para hacer la obra del Señor, tenemos la palabra profética más segura, que es la que tenemos que seguir todos. Y si todo va por la palabra, pues hay que tener confianza en el pastor de que nos está guiando conforme a las Sagradas Escrituras, porque es que estoy leyendo todo lo que me manda hacer y es bíblico. Y si es bíblico, hay que honrar la palabra. Ok, siguiente. Eso pongan allí Hebreos 13:17 los que estén todavía anotando. Siguiente pregunta. Me alegro sinceramente cuando otra persona que llega a la iglesia o del equipo de trabajo recibe reconocimiento o una oportunidad que yo quería pero que a mí no me dieron. ¿Me produce eso alegría? El honor prefiere siempre al otro. Graben eso en sus corazones. Siempre el honor prefiere al otro. Siempre. Si hay envidia, hay una falta de honor hacia el diseño de Dios para mi hermano. Romanos capítulo 12, versículo 10. Quedan dos preguntas más. Agárrense duro. ¿Llego a tiempo y con excelencia a mis compromisos en la iglesia o trato las cosas de Dios con ligereza, es decir, con familiaridad e irrespeto a mis autoridades cuando me convocan a ciertos horarios establecidos? Malaquías 1, versículo 6. Van a poner allí Malaquías capítulo 1, versículo 6 y el versículo hasta el versículo 8. Dice, escuchen lo que voy a leer. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis? En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Es decir, eran personas que servían, pero no lo hacían con ese corazón que apreciaban como Dios quería. Versículo 8 dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? O sea, en vez de traer el animal con los dos ojos bien buenos, le traían el animal ciego. Escuchen aquí, esto es tremendo. Le echaban en el altar era el animal ciego. ¿Por qué no traían los otros? Dice, asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos, les está diciendo, o ustedes le llevarían un animal así a su gobernante preferido. Imagínense llegarle con un chivo, tiene una manada de chivos bien bonito y le llega con el chivo que es ciego. ¿Se lo llevaría? No. Entonces dice el Señor, en pocas palabras, cuando hagan las cosas para mí, no me traigan cosas incompletas, háganlas bien delante de mí. No me traigan chivos ciegos, ni ovejas ciegas, ni nada de estas cosas incompletas. Si me van a ofrecer algo en mi altar, es con todo o preferible no ofrecerle nada. Amén. ¿Estamos aquí todos, iglesia? Ahora, vuelvo y le digo, esto no es para condenación, esto es para restauración. Y como último, si hoy Jesús me preguntara, ¿has cuidado a quienes yo puse sobre ti como líderes y has valorado a quienes puse a tu lado para hacer un equipo? ¿Qué respondería la conciencia de cada uno de todos los que estamos aquí reunidos? ¿Qué respondería? El honor es una cuenta
que le rendiremos al Señor. Todos vamos a rendir cuentas de todo. ¿He sido un apoyo para las manos de mis líderes o me he convertido de pronto como en oposición para ellos? Vamos a orar y vayan levantando sus manos, presionen la pantalla, allá abajo se puede levantar la mano, usted prende su micrófono, el que quiera hacer su foro. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos por este mensaje, porque nos ayudas a todos, incluyéndome a mí también, Padre. Gracias por la palabra que nos enseñas, con la cual nos das formación para ir perfeccionando, creciendo. Señor, oro para que esta palabra caiga en esa tierra que produce al 100 por 1, una tierra fértil en el corazón, una tierra que escucha esta palabra y dice, gracias Señor, gracias porque esto viene de ti y me estás ayudando a perfeccionar, me estás ayudando a cambiar, me estás ayudando a poner en práctica. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos bendigas, Padre Santísimo Señor, con esta palabra para que dé fruto en el corazón. Por eso nos acercamos ante tu trono, Señor Jesús, tu trono de gracia. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, reconocemos que fuera de ti nada somos y que solo por tu sacrificio tenemos acceso a esta verdadera libertad. Señor, hoy pedimos perdón por toda falta de honor, por toda falta de honra. Renunciamos a la familiaridad que ha cegado nuestros ojos espirituales y que quede la familiaridad que respeta, que honra y que da honor. Limpia nuestro corazón de cualquier orgullo o autosuficiencia. Declaramos que Jesús es el centro de nuestro liderazgo y que nuestra mayor ambición es exaltar su nombre, Señor. Rompe toda cadena de incredulidad y danos un espíritu de revelación a través de esta palabra. Atamos y reprendemos todo espíritu de envidia, amargura o competencia en nuestro equipo. Llevamos cautivo todo pensamiento de crítica hacia nuestros pastores y hermanos a la obediencia en Cristo. Sanamos nuestras heridas del pasado para no ministrar desde el dolor. Sánanos, Padre, de nuestras heridas del pasado para no ministrar desde el dolor, sino desde tu amor. Renóvanos, Señor, renuévanos en nuestra mente con tu palabra y recibimos tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Declaramos que este equipo de todos los que estamos aquí, que pertenecemos a las diferentes iglesias, es un cuerpo unido en el vínculo de la paz. Por eso renunciamos a la murmuración y activismos que van en contra del honor y pedimos una unción fresca sobre nuestros pastores y líderes, sobre el equipo de trabajo y las personas con las que estamos allí siempre en la unidad en nuestra iglesia. Que nuestras iglesias sean un refugio de honra donde los dones de tu espíritu y los ministerios fluyan sin ningún estorbo. Señor, que nuestra unidad sea el imán que atraiga a los perdidos a tus pies, mi Señor Jesús. Extendemos esta oración a nuestros hogares también. Declaramos que el honor, la honra comienza en nuestras casas. Por eso bendecimos a nuestras familias y cancelamos toda distracción que el enemigo quiera usar para apartarnos del servicio. Que nuestra conducta privada sea un reflejo de nuestra confesión pública. Declaramos que mi casa y yo te serviremos, Dios Todopoderoso, con santidad y con honor. Hoy nos declaramos libres en el nombre de Jesús de Nazaret, de la herencia del deshonor, libres para servir, libres para amar y libres para ver la gloria de Dios manifestada en nuestras congregaciones. Proclamamos que la transformación ha comenzado desde hoy, en este momento, y que no seremos los mismos. Todo esto lo pedimos y lo establecemos con fe en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén y amén. Amén.